presenta Santander. Abrí tu cuenta Soy Santander ahora, en 3 simples pasos en santander.com.uy. Seguimos en la mira con el economista Gabriel Odone. El gobierno está cumpliendo la meta de bajar el déficit, ¿no? Desde la oposición se señala que se hizo en base a recortes, incluso recortes de políticas sociales, ¿no? ¿Pensás que está un poco, que debería parar un poco con eso? No, yo creo que efectivamente el gobierno promovió un ajuste fiscal que al final del periodo va a poder exhibir como un logro, digamos, va a haber reducido el déficit fiscal en casi 2 puntos del PIB respecto de lo que heredó de la administración anterior. Lo que creo que es oportuno señalar es que es un ajuste fiscal de dudosa calidad. ¿En qué sentido? Y bueno, básicamente porque está sentado en un nivel de inversión pública, sobre todo en las empresas públicas, muy bajo en términos comparados, y a su vez porque está sentado en una rebaja del salario que básicamente impacta en las cuentas públicas vía las transferencias a la seguridad social. Como en Uruguay las pasividades están indexadas a los salarios, cuando los salarios caen, la asistencia financiera que Rentas Generales le tiene que dar al sistema de seguridad social es menor y incluso puede caer en términos relativos de lo que era... Perdóname, ¿cuál fue el calificativo que usaste? De mala calidad. De mala calidad. Y eso es lo que hace que el resultado fiscal tenga algunos problemas. ¿Por qué tiene algunos problemas? Básicamente porque no es fácil creer que es sostenible en el tiempo. El salario real tarde o temprano va a aumentar, como de hecho tiene el compromiso el gobierno asumido con los trabajadores de que se va a recuperar, y las inversiones públicas en las empresas públicas tienen que remontar en algún momento porque si no la infraestructura se afecta. Entonces, esto quiere decir que el ajuste hecho, salvo que el país recupere la tasa de crecimiento, va a ser difícil de sostener. Bueno, parte de la regla, digamos, de los cambios institucionales que este Poder Ejecutivo introdujo en materia de regla fiscal están orientados precisamente a eso, a evitar que ahora, cuando el ciclo de la presión por el aumento del gasto venga, logre evitar que eso ocurra para volvernos a alojar en una relación fiscal compleja. Pero no va a ser fácil de gestionar porque la regla que tenemos es una regla todavía imperfecta, todavía no totalmente cerrada, que es demasiado simple en algunas cosas y que no sé si va a funcionar, va a resistir la presión política que en algunos momentos pueden haber para aumento de gastos o de partidas. ¿Y qué tenemos para hacer para mejorar la inversión privada? ¿La inversión privada? La inversión... Bueno, yo creo que, la inversión privada en este periodo aumentó sustancialmente, básicamente al influjo de UPM y de las obras circundantes. También es cierto que en materia de construcción a nivel privado, la inversión privada se ha puesto mucho más a tono a partir de los estímulos de vivienda promovida que han sido establecidos por este gobierno. ¿Pero es difícil en este mundo traer inversión extranjera? Y yo diría que en este momento en el que estamos particularmente, con un mundo de tasas al alza, con mucha incertidumbre geopolítica, en ausencia de proyectos de infraestructura, de proyectos de envergadura que muevan y que sean muy dinámicos, no es sencillo. Uruguay sigue siendo un país pequeño, donde su mercado interno no funciona y por lo tanto la base para Uruguay es atraer inversión que pueda apalancar, negocios de agroexportación o algunos servicios sofisticados, pero en cualquier caso no estamos hablando de niveles de inversión asimilables a lo que es un proyecto como UPM, ¿no? Por lo tanto, creo que por delante, tanto por lo que se configuró en el mundo, que es un mundo de tasas más caras y de costos financieros más elevados, como por los proyectos que tenemos en agenda nosotros, no me imagino un mundo de una intensidad de inversión extranjera directa significativa, entre otras cosas porque además nuestros 2 socios regionales atraviesan un momento complejo, débil, y tampoco va a haber de ese lado ni para el sector turístico ni para otras actividades más regionales un impulso de la inversión. Así que un desafío importante que tiene cualquier poder ejecutivo hacia adelante es cómo establecer una estrategia de captación de inversión que te permita garantizarte que tenés una inversión del orden del 20-22% del PIB para poder crecer a largo plazo. Y en eso el sector público sigue jugando un papel central porque ahí es donde están los proyectos de envergadura que siguen impulsando la economía, energía, infraestructura marítima, infraestructura aeroportuaria, infraestructura vial, combustibles. Ahí están proyectos que o algunos proyectos de infraestructura sanitaria o educativa que pueden alojar todos juntos algo de inversión, pero eso requiere un activismo, digamos, al menos de coordinación del Estado, que hoy, por razones diversas, hasta por las restricciones fiscales, no parece estar a la vuelta de la esquina. ¿Y qué se puede hacer ante la diferencia cambiaria con Argentina? Nada. Nada. El sino es la impotencia.
Si yo te dijera que, a ver, se pueden tomar medidas para, ¿cómo decirte? Amortiguar, contemplar, acompañar algunos sectores de actividad muy expuestos, pequeños comercios ubicados en la frontera. Bueno, pensar en un IVA personalizado, pensar en un IVA digital que te permita de alguna manera establecer exoneraciones específicas a grupos de consumidores que están cercanos a la frontera. Podrían ser mecanismos que podrían pensarse, pero en cualquier caso lo que no hay que perder de vista es que estamos hablando de mover las fronteras hacia adentro, porque cualquier medida de este tipo que particularice tratamientos tributarios a áreas geográficas lo que hace es que, así como hoy la desventaja puede estar alojada entre Argentina y Uruguay, la desventaja la vas a correr entre Flores y Río Negro. O sea, hay que tener cuidado porque estas medidas son difíciles de implementar, son costosas, son no necesariamente muy sostenibles a largo plazo y además sus efectos no son muy materiales. Entonces, lamentablemente, lo único que uno puede concluir es las diferencias de precios hoy con Argentina son tan grandes y tan significativas que, y además no van a revertirse muy rápidamente, y eso es una de las cosas que yo creo que todavía no, el sector privado expuesto a esto no te viene a realizar, porque cuando hubo diferencias de este calibre, siempre Argentina nos terminó arrastrando a nosotros y nosotros nos terminamos abaratando y por lo tanto convergimos a un nivel de precios más competitivo. Eso es lo que no va a ocurrir ahora, No va a ocurrir. porque nuestra economía está mucho más sólida desde el punto de vista macro, no hay ninguna razón por la cual Uruguay vaya a tener que depreciar en esa magnitud su moneda, y aunque lo hiciera no tendría efectos porque nos inflacionaríamos, y a su vez ellos tienen unos problemas de una naturaleza tan profunda que resolverlos no va a ser fácil. Yo creo que Argentina todavía va a tener que empeorar desde el punto de vista de sus equilibrios sociales y políticos antes que un gobierno reciba el mandato de hacer lo que hay que hacer, que no es fácil. Los impactos negativos de Argentina y que Brasil nos genera, ¿no? Digamos, ¿tienen directa relación con lo cerrada de la economía? ¿Con lo cerrada que tenemos la economía? Bueno, yo diría, Uruguay es una economía que por su tamaño debería ser más abierta de lo que es, pero no diría que es una economía cerrada en términos históricos, digamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos oportunidad de seguirnos abriendo y sería deseable seguirnos abriendo, pero Pero el Mercosur es una zona muy lo que sí, eso es absolutamente cierto. El Mercosur es un área económica que por distintas razones del 2002, 2003 no logró progresar en ninguno de sus capítulos centrales, ni en materia de relacionamiento con terceros bloques, ni en materia de, digamos, de evitar que algunas de las trabas arancelarias o pararancelarias que en la práctica existen ocurran, porque cada uno de esos países se volcó sobre sus agendas domésticas. Yo diría que el Mercosur como acuerdo político está esencialmente muerto, y esa es la razón por la cual creo que el gobierno hace bien en buscar un camino alternativo, sin pelearse, porque en realidad hay muchas actividades industriales que son intensas en mano de obra que dependen de su relacionamiento sobre todo con Argentina, y por tanto uno lo que tiene que encontrar aquí es el arte de moverse fuera del corsé, como dijo el presidente, que nos significa el Mercosur, pero al mismo tiempo sin salirnos de él. Ese es el equilibrio cuidadoso que hay que tener, que es en el que creo que el gobierno está intentando moverse, lo cual no es sencillo y sus resultados los vamos a ver más mediatos, ¿no? Y volviendo un poco al tema del crecimiento, ¿dónde es que el gobierno debería poner más el esfuerzo para acelerar un poco el crecimiento de la economía? Bueno, en este momento, si yo me paro en junio del 2000, me paro en el dato de junio del 2022, el crecimiento no parecería ser lo más relevante, entre otras cosas, porque la economía está creciendo 7,5%. El punto es que todo lo que estamos viendo es una desaceleración del crecimiento, porque ese crecimiento tan elevado tuvo que ver con un rebote y no tanto con una consolidación de crecimiento. Sí. O sea que la economía uruguaya está creciendo, convergiendo al 2,5% de crecimiento a largo plazo. Para salir de ese crecimiento mediocre, además de la buena suerte que deberíamos tener por precios internacionales y por escenario internacional, que no depende de nosotros, Uruguay debe acelerar, y volvemos a lo del principio, sus reformas sustanciales. Y hay que secuenciarlas y hay que poner en orden la reforma en la educación, la reforma en la seguridad social, la reforma en la asignación de recursos del sector transporte, salud. Esos son los lugares donde hay que trabajar más, pero para los cuales hay que tener planes, diseñarlos e implementarlos con éxito. Yo diría que en algunos casos tenemos los planes, tenemos la visión, pero de ahí a implementarlos con éxito hay un camino, porque muchas de estas reformas suponen
afectar intereses legítimamente constituidos que van a despertar legítimas resistencias y hay que saber navegar con eso. Bueno, de eso quería hablar. La reforma, uno escucha a los economistas y a los expertos y le dan un tono a la urgencia y a la necesidad de la reforma de la seguridad social, y uno ve a los políticos actuar en un ritmo y con una displicencia que no es la misma, ¿no? Bueno, vos sabés que ahí, déjame que te diga esto. Si vos me preguntabas a mí en diciembre del 2019 o en noviembre del 2019 en la campaña la relevancia y la importancia de la reforma de la seguridad social en términos de actuar rápido, te hubiera dicho que era fundamental. Entre otras cosas porque nuestra situación fiscal era muy compleja y nuestra trayectoria fiscal, nuestra relación deuda-PIB crecía de manera persistente. Sin embargo, hay un conjunto de cosas que pasaron entre 2020 y 2021 y lo que va del 2022 que hacen que ese sentido de urgencia no esté allí. La reforma de la seguridad social es inevitable por razones financieras y por razones de suficiencia. Vamos a tener, si no actuamos sobre ella, grupos de población que no van a haber generado la densidad de cotizaciones, o sea, no van a tener capacidad de jubilarse porque no van a generar los aportes necesarios para hacerlo. O sea que, tanto por razones de justicia como por razones de financiamiento, tenemos que trabajar sobre eso. Ahora, la urgencia que teníamos en 2019 ya no es tanta por dos razones. Primero, porque Uruguay hizo un ajuste fiscal que mejoró el nivel de déficit, ya no está creciendo la relación deuda-PIB de manera persistente, porque ese ajuste de 2 puntos del PIB que yo señalaba le quitó presión de corto plazo, porque es un ajuste, como dije, de mala calidad y no sostenible, pero le quitó presión. Y a su vez, Uruguay, que en su grupo de pares era uno de los peores, quiero decir que en todos sus ratios de calificación que son relevantes para un inversor o para una calificación de riesgo, Uruguay salía mal parado porque tenía una elevada deuda dolarizada, un elevado déficit fiscal, una relación deuda-PIB que crecía. Todo eso, Uruguay lo mejoró un poco, pero todos los demás que estaban en nuestra clase empeoraron como consecuencia de la pandemia. Entonces hoy nadie le está pidiendo a los países, digamos, una disciplina fiscal del tipo que le pedía hace 4 o 5 años. Lo que no quiere decir que en 2 años no vaya a estar ahí. Eso quiere decir que hay que trabajar. ¿Qué es más importante, la urgencia o la necesidad? Bueno, yo creo que sería muy deseable y muy bueno que el sistema político encontrara la manera de aprobar la reforma de la sociedad social en este periodo, por muchas razones. Porque creo que el anteproyecto que presentó el Poder Ejecutivo es un buen punto de partida para discutir. Hay una reflexión hecha en el país en términos de los técnicos y los políticos y creo que es un buen momento para avanzar. Ahora, tengo la impresión de que la economía política, o sea, los tiempos electorales se acercan y va a ser difícil que el sistema político esté en condiciones de votar cosas que suponen aumento de retiro, que baja de tasa de reemplazo y algunas noticias no muy favorables para algunos colectivos, como son profesionales u otros. Entonces, como eso va a pasar, la pregunta, yo como analista tengo que decir, ¿eso es preocupante? Y bueno, un poco. Ahora, ¿es gravísimo? No. Y para terminar, si vos dijeras algo que el gobierno debería haber hecho y no hizo, o que está a tiempo de hacer, ¿qué sería? Lo que pasa es que, déjame que te lo diga así, uno no puede decirle a un gobierno qué debería haber hecho si no respeta su mandato. O sea, este gobierno recibió un mandato. El mandato fue acelerar el crecimiento, básicamente despejar la incertidumbre para el sector privado de los temas fiscales, porque el grueso de su concepción es el sector privado es el motor y por lo tanto su foco estuvo puesto en eso, digamos, en intentar avanzar en algunas reformas largamente discutidas, pero sobre todo en devolverle el centro del protagonismo al sector privado y de alguna manera poner en pausa, como yo creo alguna vez usé la expresión, los progresos en el avance del estado del bienestar que el Frente Amplio había constituido, pero que seguramente con el crecimiento mediocre que tuvo el país entre 2015 y 2019 no eran sostenibles en el tiempo. Entonces, la pregunta es, cuando tú me decís qué cosas le debería haber dicho al gobierno para hacer que no hizo. Bueno, primero, yo no le debería decir al gobierno las cosas que no hizo porque no recibió el mandato, no quiso. Yo discrepo con la visión, pero eso no me voy a meter porque no es el momento. Ahora, claro. ¿Qué le podría decir? Bueno, y otra vez, fácilmente del lado de los analistas, ¿no? La impresión que uno tiene es que los tiempos para hacer reformas sustantivas políticos son muy cortos
Y la razón por la que eso es así es porque efectivamente hubo mucha energía orientada a la gestión de la pandemia, y eso seguramente distrajo esfuerzos y capacidad de pienso y capacidad de fuerza, pero la impresión que uno tiene también, visto de afuera, es que lo que había eran titulares. O sea, el 2 de marzo, antes de que explotara la pandemia, no había una agenda claramente establecida del elenco gubernamental de las 10 cosas que había que hacer en los 10 lugares que había que hacer, a pesar de que tenía la reforma del mandato. Capaz que con la reforma de la seguridad social había una estrategia, capaz que con la regla fiscal y algunos cambios en la institucionalidad fiscal había algo, capaz que la idea de hacer un ajuste fiscal al viejo estilo y tradicional de recorte gasto había, pero en el resto de las cosas me parece que todas las cosas que han ido emergiendo se fueron construyendo a medida que se fue dando. Entonces la impresión que uno tiene es que es el mismo comentario que uno le podría hacer no a este gobierno, sino a otros, es los gobiernos no suelen llegar al 2 de marzo con una agenda clara. O sea, llegan con cosas muy, digamos, puestas en alfileres. Y si a eso le agrego que la economía política de reformar este país es muy compleja porque hay muchas resistencias, es el camino perfecto para comerte mucho tiempo diseñando, y cuando llega el momento de empezar los cambios se empieza a acabar el tiempo político. Y sobre todo porque yo creo que en Uruguay el problema principal no está en el debate sobre qué habría que hacer. Si vos juntás a gente incluso que piensa distinto, las diferencias sobre cosas que hay que hacer no son tantas. El problema es cómo hacerlas. Que yo creo que ahí sí hay un problema. O sea, ¿cómo distribuyo los costos de los cambios? ¿Quién paga por esto? ¿Cómo lo financio? Ahí creo que fallamos, porque en primer lugar a veces tenemos discrepancias, pero sobre todo porque creo que no trabajamos sobre eso. Siempre mi observación es... ¿A qué te referís cuando decís no trabajamos? Que no pensamos en la gestión del cambio. O sea, que yo ponga una reforma arriba de la mesa y que haya sindicatos... Tenemos que llegar acá, pero no hablemos cómo llegar. A ver, tener razón conceptualmente y tener legitimidad política no es suficiente para que vos logres lo que querés hacer. Está bien. Vos tenés que tener claro qué querés hacer, pero sobre todo tenés que saber mapear quiénes son los jugadores que van a jugar ese partido, quiénes van a salir favorecidos, quiénes van a salir perjudicados. Con algunos me voy a pelear, con otros no me quiero pelear, no me puedo pelear con todos al mismo tiempo. ¿Cómo secuencio los cambios para conseguir aliados? Ese campo en Uruguay falla. Y solamente logramos hacer reformas cuando el sentido de urgencia lo hace que, bueno, hacemos esto o nos desbarrancamos. Es tremendo que sí, porque entonces no solamente pasa en la economía, pasa en otros ámbitos claro, igual. Por supuesto, es un tema. Sí. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque al final del día la sociedad no es un desastre. No funcionamos de forma desastrosa. Entonces, esa evaluación del costo-beneficio de cambiar tiene sus bemoles. Entonces, el arte acá es ser fino, ser preciso, porque hay cosas que sí que tenemos que cambiar. Tenemos que abrirnos más, tenemos que hacer reforma educativa, tenemos que hacer reforma de la seguridad social, tenemos que reformar los combustibles. Bueno, si tenemos eso claro, ¿cuáles son las 3, 4 cositas para evitar discutir si vamos a refinar petróleo o no? La discusión de refinar petróleo es una discusión ridícula. Vamos a seguir, mientras haya que refinar petróleo con esa planta que lo vamos a hacer. Entonces no entiendo por qué el sistema político cada tanto vuelve a esta discusión. Yo estoy de acuerdo. Si hubiera que construir la refinería de cero, yo la haría, y capaz que no, pero ya está ahí. Entonces no me puedo poner una discusión sobre qué. Entonces se pasan 6 meses o un año diciendo, ¿sabes qué? Al final lo que había dicho que iba a no refinar más petróleo no lo puedo hacer, tengo otro un camino de tercero óptimo. Entonces metí a toda la sociedad en una discusión. Totalmente. Eso forma parte de no saber cómo hacer lo que hay que hacer. Gabriel, siempre un gusto tenerte. Gracias, tío. Muchísimas gracias. Vamos a una tanda y volvemos con el presidente del CODICEAN, Robert Silo.